Platiquemos de miedo. El 19 de noviembre de 1984 me paré temprano, como a eso de las 4:30 de la mañana. Como todos los días, pues me tocaba ir a trabajar a la Ciudad de México y yo vivía en Coacalco, el Estado de México. Me preparé y me despedí de mi esposa y vi a mis 2 hijos dormidos, que apenas notaron que me iba. Cuando iba yo saliendo, alcancé a escuchar el camión que estaba en la parada y a lo lejos vi a mi suegro subirse en el camión. Le chiflé, pero no me esperaron, así que me tocó esperar al siguiente camión rumbo a Indios Verdes. Pasaron 20 minutos y llegó el siguiente camión. Le hice la parada y afortunadamente agarré un asiento y me dormí de nuevo. El camión se fue en medio de la madrugada, que para mí seguía siendo como noche, así que me dormí profundamente y nuevamente sentí aquellos cambios a la izquierda o a la derecha. Cuando ya dio su última vuelta para irse rumbo a Indios Verdes, terminando de Catepec y pasando a Tlalnepantla, escuché un ruido como de una explosión que me levantó inmediatamente, y al pararme vi que ya estábamos pasando por San Juan Ixhuatepec, comúnmente llamado San Juanico. Se escucharon de nuevo muchos ruidos y explosiones. Al avanzar un poquito más adelante pude ver que había varias llamas gigantes que convirtieron la noche en día, y muchos gritos de gente que seguro en ese momento estaba durmiendo y fue levantada por este accidente. La misma gente del camión no podía creer lo que estaba pasando. El camión siguió avanzando, pero de repente nuestro camión y los autos que estaban a los lados sobre la autopista se pararon de golpe. Incluso algunos hasta rechinaron las llantas, y de repente pasó corriendo una turba de gente en medio de la carretera. Se nos hizo muy raro, pero pues seguramente era la misma que había estado en la explosión. Me quedé mirando fijamente a la gente que estaba pasando y me di cuenta que la gente estaba en paños menores. Incluso había gente desnuda, y también había gente que ya venía muy quemada, o incluso algunos pasaron aún prendidos del cabello o de las ropas. Fue algo muy feo y que no le deseo a nadie nunca ver en su vida. Lo peor de todo es que esta explosión no hizo distinción con nadie. Había niños, adolescentes, adultos y adultos mayores corriendo y quemándose en carne viva. Aquello parecía el mismo infierno, y muchos camiones que pasaron cerraron sus puertas por el temor de que sus unidades se prendieran, o no sé por qué. Pero cuando pasan estas cosas, pocas son las personas que reaccionan de buena manera, y tal vez esa era su forma de autoprotegerse. No puedo imaginarme lo que habrá pasado a alguna de las personas que murieron ahí. El hecho de haber cenado en la noche con su familia y yéndose a dormir tranquilos, para que al cerrar y abrir los ojos aparecieran en un escenario lleno de fuego y llamas y gritos, y la locura, una verdadera forma horrible de morir. En fin, nuestro camión aceleró en medio de la noche y se fue perdiendo en aquel estruendo que vimos. Llegamos sanos y salvos a nuestro trabajo, y al llegar al trabajo todos estaban platicando del asunto. Yo me puse a hacer mis cosas, pero me acordé que uno de nuestros compañeros vivía exactamente en esa zona, y al pasar unas horas lo vi llegar y le pregunté, y me dijo lo siguiente. Me dijo que él vive exactamente ahí, y que esa noche se fue a cenar con su familia y que regresó a su casa y se puso a dormir. Él ya se había levantado para venirse a trabajar, cuando de repente escuchó el estruendo de la primera explosión y rápidamente bajó a toda su familia hacia el piso, pues la explosión tuvo una onda expansiva tan fuerte que rompió los vidrios en todas las casas aledañas, en varias colonias que estaban cerca de ahí. Rápidamente se tiraron al suelo y empezaron a escuchar todos los gritos y lamentos de las gentes que se habían quemado, y en vez de salir a la calle hizo lo mejor que pudo haber hecho, quedarse en silencio dentro de su casa esperando que el tiempo pasara. Durante muchas horas no dejaron de oírse explosiones y lamentos de la gente. Incluso se escuchó
los sonidos de los bomberos, los sonidos de las ambulancias, y ellos se quedaron inmutados ahí en su piso de su casa, en medio de vidrios y también con la posibilidad de tener una muerte muy fea. De repente todo se calmó un poco y es cuando le dijo a su familia que se prepararan y la sacó a toda. Se llevó a toda su familia a casa de un tío en una colonia más lejana y ya se vino al trabajo. Al pasar del tiempo se pudo saber con certeza qué es lo que había pasado. Alrededor de las 5 o 10 de la mañana había una fuga de gas licuado en uno de las plantas de San Juanico. Este gas licuado se estuvo acumulando durante mucho tiempo y de repente tuvo una ignición que provocó la explosión, la primera explosión muy fuerte. Además de la fuerza del fuego, este mismo gas podía asfixiar a la gente, así que incluso había gente que ya había muerto antes de ser carbonizada viva. Todo esto comenzó alrededor de las 5:10, 5:20 am, el tiempo en que mi papá pasó por ahí. No dejó de explotar hasta las 7 de la mañana del siguiente día. Este accidente provocó la muerte de más de 500 personas, muchas de ellas las cuales murieron carbonizadas, que incluso fue difícil reconocer los cuerpos de las personas fallecidas, y terminaron en una fosa común. Además de estas personas muertas, hubo un aproximado de 2.000 heridos, los cuales por la gravedad del asunto y la impotencia fueron tratados incluso con remedios caseros hasta que llegó la ayuda alrededor de las 6:30 de la mañana. Pero la cantidad de heridos y que seguía habiendo expulsiones hizo que la ayuda no fuera suficiente y que incluso muchos bomberos y rescatistas murieran ahí también. La explosión generó un cráter de 200 metros de diámetro en donde todo lo que se encontraba dentro del cráter murió o se perdió totalmente. He aquí la historia sobre aquella explosión del 19 de noviembre de 1984 en la planta de Pemex de San Juanico, la cual he sabido que fue mediante un error humano. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Añádete a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar en contacto. Abajo en la descripción obtendrás links directos. Y si te animas, puedes compartir tu historia con nosotros. Platiquemos de miedo.